La reforma de 1994 surge a partir del Pacto de Olivos. Las cuestiones políticas han sido una constante en nuestras reformas constitucionales. El intento del oficialismo de aquel entonces de cambiar la posibilidad de reelección surge como clave. La oposición pacta a cambio de introducir cambios para los nuevos tiempos. ¿Cuáles han sido los artículos más importantes que se han reformado o introducido? ¿Se atenuó el presidencialismo? Se incorporó la figura del jefe de gabinete y se incluyeron los decretos de necesidad y urgencia. Realizaremos un balance de todo esto. ¿Por qué no se ha utilizado desde la sanción de la reforma la participación semidirecta que se incluyó? El mandato presidencial se redujo a 4 años con la posibilidad de una reelección y se incorporó al balotaje con porcentajes diferentes a los tradicionales. ¿Por qué fue esto? ¿Quedaron temas pendientes? En estos podcasts de Historia Constitucional Argentina estuvimos hablando de las reformas constitucionales. Un poco por el momento que vivimos en el presente, la que más nos toca es la última, la del 94, que tiene en sus orígenes unas, como siempre, cuestiones políticas, entre otras. ¿Cuáles te parecen que han sido los artículos reformados que más trascendencia han tenido para los años siguientes y, si es posible, para los años actuales? Mira, como aspiración, como pretensión de deber ser, yo creo que la reforma del 94 es riquísima en cuanto a contenidos propuestos en la enmienda y que me parece abarcó, no digo la primera parte porque no se podía reformar la parte dogmática, no se podía tocar, en la declaración de reforma se estableció que no se podía tocar la primera parte. Pero, sin embargo, se agregó a la primera parte un capítulo de garantías y nuevos derechos, a partir del artículo 36 hasta el 43, que a mí me parece, desde el punto de vista de los derechos de la persona y los derechos colectivos y de las garantías constitucionales, me parece importantísimo. Y desde el punto de vista de lo que mencionaste, de los derechos o de los aspectos políticos trascendentes, y también está, por ejemplo, el reconocimiento de la constitucionalización de los partidos políticos en el 38, ¿no? Que me parece, y el 37, hablando del tema del sufragio, que ahora está también en la Constitución, siempre venía en leyes infraconstitucionales, pero ahora está en la Constitución también el tema del voto obligatorio, universal, secreto, igualitario, todo eso, que eran principios básicos que desde 1912, con la reforma electoral de Sáenz Peña, bueno, nos dio. Yo creo que a partir de esa ley se empezó, aparte del sistema democrático que tenemos en la Constitución, me parece que se le dio un toque fuerte a la República, ¿no? Se republicanizó la sociedad argentina en 1912. Y a partir de ahí se vino hasta nosotros ahora lo que es la reforma electoral, lo que es la concesión de los partidos políticos, lo cual me parece importantísimo, y lo que es las garantías constitucionales. Porque cuando vemos que en el artículo 43 se establecieron las garantías del amparo, el habeas data, el habeas corpus, vemos que se está dando la posibilidad de contar con los instrumentos de tutela, de protección de los derechos de una manera muy intensa, ¿no? Porque las garantías estrictísimas, como se les llama a estas tres que acabo de mencionar, si bien estaban algunas de ellas, caso del habeas corpus, caso del amparo en leyes anteriores, bueno, la ley de amparo dejaba mucho que desear, la 16986, era muy cuestionada, es más, está vigente y sin embargo se dice por grandes pensadores y doctrinarios argentinos del mundo jurídico de que es una ley más que de amparo, es del desamparo, porque es lo contrario a lo que se necesita en una ley que tenga un procedimiento rápido, celero, eficaz para hacer valer con contundencia los derechos que han sido vulnerados o que han sido amenazados al menos.
Y después el habeas corpus, que es quizá la garantía más tradicional en el mundo jurídico argentino, que venía para todos surgiendo del artículo 18 de la Constitución Nacional, ahora con el 94 ya tiene, digamos, establecimiento constitucional propio, y me parece que es muy importante que así sea. Y la novedad que fue el habeas data, esta especie de amparo, como le llaman algunos, que es un remedio también procesal, rápido, celero, dinámico, para proteger la imagen de la persona, el honor, la privacidad, la intimidad, aquello que hace a un sentimiento muy, 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 muy de los derechos personalísimos, ¿no? Y por eso me parece que esta primera parte, después la podemos tocar más en profundidad, si te parece, pero desde este punto de vista, estos aspectos no se pueden dejar de desconocer. Ni qué hablar, se me estaba por pasar por alto el tema de la participación semidirecta de la sociedad, a través de las vías como, por ejemplo, el derecho de iniciativa, el derecho, la consulta popular. Todo esto me parece muy, muy importante, muy acorde a los tiempos que transita nuestro constitucionalismo, a donde la sociedad ya pareciera que no se contenta únicamente con tener la posibilidad de que sus representantes ejerzan el poder en nombre de la comunidad. Pero, Sí. perdón, ¿no? Pero está en la letra de la Constitución, pero no se ha usado mucho. Bueno, eso sí, eso sí. ¿Por qué crees que será eso? Y yo creo, primero por falta de práctica, por falta de conocimiento de lo que del mecanismo, de cómo se utiliza y para qué. Entonces allí me parece que la falta de experiencia en la práctica de la utilidad de esta garantía hace que no haya tenido demasiado andamiento, ¿no?, en la sociedad nacional. Pero a mí me parece que es una forma muy importante de que se comprometa el ciudadano común en las cuestiones que hacen a su vida jurídica a través de la organización de la Constitución. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que hoy el ciudadano no se contenta, vuelvo a repetir, con ser representado, ¿no es cierto?, por parte de los que eligió para que lo hagan en el Ejecutivo, el Legislativo, en donde fuere, sino que necesita también hacerse oír en manera directa. Me parece que estamos en tiempo en que la sociedad reclama poder, y el poder que reclama a título, digamos así, de presencia personal en el ámbito de las decisiones, va por el lado de la participación. Con solamente la representación del artículo primero, me parece que la sociedad hoy también quiere participar, quiere ser escuchada, digamos, de manera directa en los problemas que acucian a la sociedad en que vive. Sí, interesantísimo. Porque yo, bueno, en el ámbito que me muevo, más que nada, que es con historiadores, vivimos en el pasado, no hablamos tanto de eso, pero vos que sos un gran constitucionalista y estás con otros hombres del derecho, o como ser humano que vive en la Argentina, ¿se comenta algo de esto, de fomentar esto que está en la letra de la Constitución y fue muy útil con lo del problema con Chile? Claro, pero estamos hablando en época del gobierno de Alfonsín. Sí. Ah, no, claro, fue antes. Claro. Lo hizo antes, ahí yo me equivoco. Pero no lo hizo. Y después con la Constitución vigente, nunca se usó. Hubo a nivel provincial algunos casos, pero otro caso de esta característica. Claro, a nivel nacional. El caso de Alfonsín, que llevó adelante Alfonsín la consulta popular por el tema del Canal de Beagle, de las famosas 3 islas. Eso fue antes, pero me parece que todavía no tenemos la práctica. Algunos no están convencidos tampoco. A muchos no están convencidos. Dicen que puede ser una forma de recabar la voluntad popular, pero de manera como dirigida, ¿no es cierto?, como ya orientada en su definición por parte de los que van a operar el sistema. Algunos que no confían demasiado. Y posiblemente, yo creo que la falla no está en utilizar ese sistema, sino en cómo lo voy a utilizar, de qué manera va a ser provechoso para la sociedad y las decisiones políticas que en su consecuencia se dicten. Generalmente, como muchas veces o como siempre, el interés político. O sea, si ven que pueden ganar,
Lo el van a que usar. tiene mayoría probablemente lo quiera usar y el que tiene miedo de perder, porque, bueno, hubo un tema hace poco en la Argentina, la cuestión del aborto. Se me ocurre que podría haber sido un tema interesante. ¿Por qué no lo plantearon? Bueno, Habrá sido... yo me preguntaría eso. Sí, ¿Por qué era un tema tan urticante, tan conflictivo, de tanta, ¿cómo te podría decir?, interioridad de cada uno de nosotros sobre un tema como ese? ¿Por qué no se le consultó a la sociedad nacional qué opinaba sobre esto? ¿Por qué no se hizo una propuesta de consulta y que se expidiera de manera directa a cada uno de los argentinos? claro. Qué bueno esto que está en la Constitución la posibilidad de la consulta, pero bueno, esperemos que se utilice en donde sea necesario. Y con la cuestión de la elección presidencial, Bueno, porque eso cambió mucho, habría que ver, no sé si una opinión, cuál habrá sido el objetivo, si bueno, realmente era el objetivo y le salió bien o le salió mal a los que querían ese cambio de cómo se elegía al presidente. yo creo que Después te doy mi opinión. sí. Yo no quiero pecar de inocente, ¿no? Pero cuando se modificó el modo de elegir al presidente de la Nación Argentina, salir del colegio electoral y pasar a este voto directo, ¿no es cierto?, a simple pluralidad de sufragios, a pesar de que también se le insertó una figura para que la elección presidencial, ¿cómo les puedo decir?, contara con una mayor legitimación a través de lo que se llamó el balotaje, ¿no?, que no estaba tampoco antes. Entonces se dijo, vamos a tener un presidente con una fuerte legitimación popular, atento que si no reúne los requisitos, esos que están establecidos, no vamos a andar explicando minucia por minucia, porque creo que la búsqueda de lo que estamos aquí hablando es otra. Si no se cumplen con estos requisitos, bueno, vamos a balotaje. Porque si se cumple con esos requisitos que es de la Constitución, ya la legitimación fuerte, potente está. En cambio, si no consigue esa legitimación, vamos a la segunda vuelta, donde seguramente va a tener una fuerte legitimación el postulante que sea ganador. Entonces, a mí me parece que cuando se dijo que era para afianzar el federalismo, se comentó, a mí me parece que en la práctica no resultó tanto. ¿Por qué? Porque me parece que las provincias más pequeñas han pasado a tener un rol como de acompañantes, nada más, no van a ser protagonistas. Es mi modo de pensar y de ver los resultados. ¿Y por qué? Y porque hay centros poblacionales en los cuales la cuestión demográfica ha hecho que tengan una cantidad de ciudadanos viviendo en ese territorio que con solo conseguir allí un buen número de votos hace absolutamente marginal al resto de algunas provincias que, sumadas incluso, no llegan a tener la cantidad de habitantes, por ejemplo, de algunos partidos de la provincia, del cono urbano bonaerense, ¿no? Sí, son de la provincia de Buenos Aires, pero del cono urbano bonaerense, ¿no es cierto? Si hay lugares donde estamos hablando de números más, números menos, de 2 millones de habitantes, ¿no es cierto?, en algunos de esos partidos, Loma de Zamora, La Matanza, 3 de Febrero y todo ello, imagínate que cuando uno dice, bueno, vamos a hacer un sistema como el que está previsto ahora en la Constitución, ¿qué incidencia pueden tener los votos de Santa Cruz, Tierra del Fuego, las provincias más pequeñas, más chicas? Porque con obtener un fuerte apoyo, ¿no es cierto?, y legitimación del pueblo y del votante en la cuestión electoral que estamos comentando, lo demás viene a ser, digamos así, secundario. Entonces me parece que desde el punto de vista del federalismo argentino, yo no estoy muy convencido que le haya hecho que sea favorable, que le haya hecho la reforma haya hecho una consolidación del sistema federal. Me parece que acá hay como una especulación de ver cómo puedo obtener la mayor cantidad posible de votos con este sistema que se instrumentó, que por supuesto difiere bastante del sistema anterior. Claro, o sea, en aras del federalismo argumentaron algunos. Y algunos argumentan a favor del federalismo por este medio, porque estamos comentando, otros por supuesto lo van a denostar, van a decir que no se consiguió el efecto perseguido,
Y bueno, pero lo que se resiente, a mi modo de ver, es el sistema federal en sí. Al margen de las opiniones de uno u otro bando, lo que se resiente es el sistema federal. Claro, y cómo, bueno, va cambiando la sociedad, la cuestión demográfica, La cuestión como demográfica, en la con elección esta de... tremenda Sí, concentración poblacional o demográfica en un reducto mínimo del gigantesco territorio que tiene la República, sí. se Claro, está, porque provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma es más del 40% de la población argentina. ¿qué te parece? Entonces, y probablemente siga creciendo. Va a seguir creciendo. Entonces, y ¿Por qué? Porque con la estructura que tiene económica, social, sanitaria y demás, va a seguir creciendo. Vos no ves un desplazamiento a la inversa, ¿no ves? Un desplazamiento desde el centro, ¿no es cierto? Llámese el ámbito territorial al que nos estamos refiriendo, no ves un desplazamiento hacia las provincias, hacia lo que se llama, mal llamado a veces, el interior. ¿No ves? Entonces, al contrario, ves una mayor fluidez de desplazamiento de los provincianos, llamémosle, hacia lo que sería el centro de decisión y de posibilidades de trabajo, supuestamente, de cultura, etcétera, que estaría dado en lo que es la capital y el conurbano bonaerense. No ves que esto tenga un efecto diferente. De allí que me parece que... Pero claro, para eso hay que tomar decisiones muy profundas, políticas públicas muy fuertes, porque fíjate que a pesar de ¿cómo te puedo decir?, de los magros resultados en algunos aspectos, como por ejemplo la seguridad, sin embargo esto no limita a los ciudadanos que se quieren ir a radicar a Buenos Aires. No limita. Se lo piensa, es un punto en contra, todo lo que vos quieras, pero es como que no frena la emigración desde el interior hasta lo que sería el conurbano bonaerense y la capital de la República, ¿no? entonces, bueno, el federalismo está bien representado por los diputados y senadores. Sí. En eso sí. Pero en la elección presidencial, aparentemente, no digo que no sea federal, porque bueno, son todos habitantes, pero nadie lo discute, hay pero una... a mi modo de ver me parece un federalismo O sea, por lo menos desteñido, o sea. por lo menos desteñido. Y bueno, ya que hablamos del Poder Ejecutivo, en la reforma del 94 se incluyó al jefe de gabinete. Ahí había un objetivo con eso. ¿Qué te parece? ¿Se cumplió? ¿Cuál era el objetivo? Y yo creo que era que, por todo lo que ha vivido la Argentina, la figura del presidente, que es tan presidencialista en la Constitución, sacarle un poco de cierto eje para darle mucha responsabilidad a un jefe de gabinete, jefe de la administración, que si había algún problema con todo lo que tenía que rendir cuentas al Congreso, y bueno, de última se cambiaba el jefe de gabinete, pero siempre iba a tener más poder el presidente, pero con una ante determinada problemática se cambiaba. Eso es lo que escuché. Pero se decía, ¿te acuerdas que en los tiempos anteriores a la reforma, ya cuando se estaba por definir esto, se hablaba mucho de que por qué no se probaba o por qué no hacíamos como una inclinación hacia lo que se llamaría el parlamentarismo, recordarás? Sí. Entonces tuvo grandes cultores esto, conspicuos colegas académicos y profesionales del derecho público y constitucional que quisieran ver una posibilidad de inclinarnos a un sistema parlamentario para menguar el presidencialismo tan potente, tan enérgico que tenemos nosotros en la República. A mí me parece que, claro, que traspasar de un sistema presidencialista a un sistema parlamentario así, nada más que por modificar la Constitución, es decir, cambiar la estructura normativa por decisión de una convención constituyente, no sé qué resultado podría, si hubiera establecido, que podría llegar a tener. ¿Por qué? Y porque no está en la costumbre de la sociedad en que vivimos. Cuando uno habla del parlamentarismo europeo, el parlamentarismo, por ejemplo, en Inglaterra, porque los países europeos son en una importante mayoría parlamentarios.
Entonces uno dice, por ejemplo, Inglaterra. Sí, pero Inglaterra el parlamentarismo ¿desde cuándo viene? ¿Desde cuándo podemos hablar de parlamento? Podríamos tener fechas más o menos aproximadas, 1600 y pico con Cromwell. Y antes también. Y antes también. No el parlamentarismo que viene después, ¿no es cierto?, de Cromwell, pero sí antes. Antes había antecedentes. Lo que empieza a pasar a partir de la Carta Magna Inglesa. Y todos los institutos que después se fueron dando empezaron a, ¿qué cosa? A que para poder gobernar y poder tomar decisiones había que dialogar, había que consensuar y había que controlar, porque no nos olvidemos que uno de los, si no el principal, no podríamos discutir esto, podríamos decir, bueno, el principal es legislar, pero ahí nomás está el de controlar, porque así nació. Así nació esto de que los controles que tenían sobre las decisiones del monarca, aquellos que empezaban a buscar participación y que se los tuviera en cuenta al momento de decidir. La Carta Magna Inglesa 1215 no es más que eso, cuando le dicen a Juan Sin Tierra, mire maestro, usted antes de establecer un impuesto nos tiene que consultar a nosotros. Y por eso se armó un consejo permanente. Y se armó un consejo permanente, está bien, muy limitado a los varones del reino, pero un consejo permanente. Limitado a los abades, a los condes, pero empezaron ya a tener palabra, tener voz y opinar sobre lo que se podía hacer por parte del monarca. Y esto avanzó. Es decir, la tradición esta de parlamentar viene en aquellos pueblos de hace siglos. En cambio, entre nosotros no, nosotros somos que una vertiente diferente, que es la vertiente del presidencialismo norteamericano, no cabe ninguna duda. El sistema federal, yo no digo que sea copiado, de ninguna manera, del norteamericano, pero viene de la corriente que se afianzó muchísimo en el país del norte. Entonces nosotros aquí, con este sistema que tenemos de presidencialismo fuerte como puede ser también el americano, con otras vicisitudes que habría que explicarlas, pero con ese presidencialismo fuerte, tratar de imponer a través de una reforma constitucional el parlamentarismo de golpe, yo personalmente no lo hubiera visto muy bien, ni sé qué suerte podría haber tenido. Cuando se introduce este jefe de gabinete, en alguna medida para desplazar las actividades del presidente, bueno, lo primero que cuando uno dice jefe de gabinete en un sistema parlamentario, y sí, es el que maneja, digamos, el gabinete con los ministros y demás, pero ¿quién lo designa? A este que tenemos ahora. ¿Quién lo designa? ¿Quién lo puede remover? En cambio, cuando vamos a un sistema parlamentario puro, ¿qué ocurre? El gabinete y demás miembros, ministros y compañía, ¿de dónde vienen? Del Parlamento. Del Parlamento, o sea que son nominados por el Parlamento, lo mismo que el primer ministro. Entonces hay una relación tan fuerte, tan directa, tan intensa entre lo que sería la faz ejecutiva y la faz parlamentaria. ¿Por qué? Porque el que le provee los componentes al Poder Ejecutivo, los órganos que lo van a dinamizar, son el Parlamento. El Parlamento es un poco la caja de resonancia de todas las cuestiones políticas que suceden en esos pueblos. Y nosotros no estamos acostumbrados a eso. Al contrario, nosotros estamos acostumbrados a un presidente que pueda o no pueda jurídicamente, toma atribuciones del Parlamento, las utiliza como quiere, las utiliza a su leal saber y entender. ¿Por qué tanto problema en la República Argentina y tanto cuestionamiento con los decretos de necesidad y urgencia? Claro. ¿Por qué? Porque son potestades legislativas que asume el presidente sin que se cumpla la previsión constitucional que tiene el 99, inciso tercero, de que en qué condiciones y bajo qué requisitos se pueden dictar estos DNU. Entonces, si no se cumple con eso constitucional, si no se respeta la voluntad parlamentaria, si hay delegación de funciones del Parlamento como está previsto en la Constitución en el 76 y demás, pero no se observan los parámetros de la conducta que tiene que tener cada uno de los protagonistas del poder, y yo no le veo esto de que el primer ministro haya sido un resultado positivo para el sistema político argentino. Eso nos daría pie para conversarlo en otro podcast. Es muy interesante. Sí, y todo lo que nos falta conversar de la reforma constitucional de 1994, es riquísima.
riquísima. Hay aspectos muy, muy, muy importantes que me parece que son para más de un podcast. Bueno, genial. Entonces seguimos en el próximo podcast. ¿Cómo no, Andrés? Macanudo.